Si yo te pregunto, ¿dónde está hecha esta foto? ¿De dónde es? ¿En qué país fue tomada esta foto? Y te miras, bueno, seguramente en las Américas, da igual en qué parte, pero en las Américas o con mucho en Europa. Pues no, la foto es de Japón, Japan, Tokio, capital de Japón. Japón siglo XX. Vamos a ver a flipar un poco con los reseteos mentales. Yokohama, Banco de Yokohama. Que alguien me diga primero, es que ¿a quién se le ocurre construir semejante edificio para darle como un banco? Mentira, porque hemos visto ese tipo de edificios con cúpulas y con antenas y con ventanas grandes y con ese estilo arquitectónico en todas partes del mundo. Y aparte de eso, en Japón, no era que Japón tenía el estilo samurái, ninja, shogun, guerras civiles entre los japoneses que comían solamente arroz y pescado y que se mataban a otros como muestran en el anime o en las películas de Japón. Esto de nuevo, el Metropolitan Police en Japón. Tú mira, tú le quitas esto esto es una carta postal. Le quitas esto de aquí, de abajo, y te dices claramente, no, esos tranvías eléctricos de Estados Unidos, de Europa, de las Américas. Es Japón, siglo XX. El departamento judicial, Tokio, idéntico con lo que se ve en la antigua humanidad que abarcaba Europa y las Américas. En Japón, que es una isla, de nuevo esto, una estación de tren, con esas formas también típicas que son las típicas centrales de poder, ¿no? Que tenían rojo con blanco, las estatuas y tranvías eléctricos. Ahora, los cables igual han sido puestos artificialmente en las fotos. ¿Quién sabe? ¿Sí o no? No lo sé. Esto es Babasaki, Tokio, de nuevo, esas formas de columnas con antenas, prácticamente dices que estás en Inglaterra o en Estados Unidos o en una parte de las Américas. ¿Qué iba a decir yo con esto? Ese edificio también, que lo hemos visto muchísimo, el mismo estilo en las Américas. Y aquí está el Daiichi Sogo Apartment House, la casa de apartamentos Daiichi Sogo en Tokio, Great Tokyo. Esto lo construyeron los japoneses de cuando, del siglo XIX. Dice la historia oficial de que Japón fue un país muy cerrado y en el siglo XIX se modernizó. Se modernizó hasta tal punto de que abarcaron lo que es el método de construcción del oeste, supuestamente de los estadounidenses, aunque ya sabéis que en Estados Unidos el mundo fue reseteado, los grandes incendios que fueron producidos artificialmente con tecnología para arrasar a las grandes ciudades que había de la otra humanidad. Entonces, en Japón, ¿qué han hecho? Lo más seguro es que en Japón todo esto, como el de Tokyo Station, la estación de Tokio, la estación central de Tokio, pedazo de domo típicamente que se usa para la extracción de la energía atmosférica y con ese color blanco y rojo. Es fascinante, es increíble y también tiene una industria tremenda. Esta industria que Japón era conocido por construcción de barcos en el periodo interbélico y en la Primera Guerra Mundial. Y todo el mundo lo ha dicho, es que es imposible que un país que venía desde samuráis pobres que se mataban entre sí, que haya construido esos barcos que tenían en la Primera Guerra Mundial. Los barcos no fueron construidos, los barcos fueron los japoneses cuando llegaron a Japón, que lo más seguro es que llegaron en el siglo XIX, lo más seguro, se encontraron con lo que se quedó por parte de la otra humanidad, que fue el Imperio Mundial anterior, que malamente es llamado como la Gran Tartaria debido a los mapas y debido a lo que se ha hecho. Aparte de que en Japón tienen todavía Star Forts, que son fortalezas estrellas. Es que esto está en todas partes del mundo. ¿Y por qué en Japón también? Supuestamente, ¿cuándo se construyeron? Se construyeron antes del siglo XX. ¿Cómo se comunicaron con el oeste? Cuando no había ni radio, ni televisión, ni internet. Lo había, pero no oficialmente como nos cuenta la historia. Y luego hubo un terremoto en el año 1923, que curioso, justo en el periodo interbélico, que es ese periodo de reseteo mundial de toda la humanidad, que fue prácticamente la última etapa del reseteo mundial, siendo la última, la Segunda Guerra Mundial, y el terremoto de Kanto destruye todos los edificios típicamente idénticos que hay, igual que en Europa y las Américas. ¿No fue acaso ese terremoto de Kanto artificialmente creado para destruir los edificios que eran idénticos, para que luego no se pregunten la gente como yo y como la gente que nació después de la guerra, ¿y por qué Japón es idéntico a las Américas y a Europa? Y a China, hemos visto una foto de Shanghai en China, que tienen que ver los chinos con el estilo típicamente de construcción de europeo y americano.
Aquí está la cuestión. Ya sabéis que vivimos en un cráter y esto de las placas tectónicas que se mueven, que son los continentes, que debido a eso hay terremotos, es mentira porque es un cráter estable y hay agua. Cuando hay más agua hay menos tierra y cuando hay menos agua hay más tierra. Pero eso de que haya continentes que se mueven, eso es mentira. Pero no se puede decir eso en el mundo académico porque te fusilan. Y lo mismo pasa en el mundo no académico. Entonces, lo más seguro es que todo lo que nos han dicho sobre Japón, de que hubo shogun y se peleaban entre sí los clanes de los samuráis para el control, es mentira, lo más seguro. Entonces, los japoneses y los chinos, cuando llegaron a Japón y a China, fueron creados por la otra humanidad que se fue. Tienen una... Si en Europa y en las Américas hubo huérfanos, especialmente en las Américas, que se repobló el continente con huérfanos que no tenían padres en el siglo XIX. Fue lo mismo entonces en Japón y en China. Se repobló lo que ponía antes en los mapas, que ponía Great Tartary, la Grande Tartarie, que igual eso tampoco sabemos si es cierto, porque la gente siempre asocia a la Gran Tartaria, pero ¿y si fue Gran Tartaria? Solamente fue un clan del gran imperio mundial y fue el clan Tartaria en la parte asiática, pero luego en las Américas fue otro clan, y en Europa fue otro clan, y en África fue otro clan, y en Asia del sureste, en India fue otro clan, etcétera. Lo mismo en China y en Japón. Recordad que eso es algo que a los gobiernos de China y de Japón no les gusta admitir, porque si admiten eso dirían entonces que los blancos son superiores y que los blancos estuvieron en China y en Japón antes que los chinos y los japoneses, cosa que ya se demostró, pero está prohibido decirlo tanto en China como en Japón y especialmente en China, porque tú vas ahí y dices eso y te destruyen, claramente está. Porque eso atenta directamente al aspecto de entonces cuál es el sentido nuestro, ¿no? Porque si somos creación artificial, yo soy uno de los que no se deprime por eso, porque incluso yo reconozco que igual soy producto de... O sea, soy hijo y nieto y tataranieto de los primeros que fueron reseteados y que fueron traídos como experimentos. Pero claro, tú dile a un japonés, a un chino, que realmente todo lo que hubo allí fue de otra humanidad, y la humanidad que realmente se asocia a todo este tipo de edificios y de construcciones y de barcos es la humanidad ariana. La humanidad aria. Y ariana, es humanidad alta de unos 3 metros o más, blancos de piel, con ojos azules y verdes y pelo rubio y pelirrojo, con una forma de cuerpo perfecta. Y entonces eso implicaría mucho dolor a nivel genético y a nivel sentimental, emocional de los chinos y los japoneses, entre otros. Pero ahí están, fotos que existen en registros, fotos que las pones al lado de una foto de americana o europea y son idénticas, fotos que muestran edificios con cúpulas y con antenas, que es el uso de energía atmosférica y ionosférica del éter, que es energía infinita, y fotos que muestran un mundo eléctrico, totalmente electrizado, electrificado, con energía infinita. Y eso en Japón, en una isla que supuestamente fue siempre aislada. Sí, que luego la historia dice que la película El último samurái, que muestra como que Japón fue modernizado. ¿Por quién? Por los estadounidenses, que tenían 100 años y que ya sabéis lo que ocurrió en Estados Unidos, que la guerra civil es un fraude, de que cómo se usaron láseres y armas avanzadas, y igual en Rusia durante la época de Napoleón. Esto es igual que, ¿sabéis lo que es esto? Esto es igual que el salvaje oeste, The Wild West. En la América, en Estados Unidos, ¿no? El Wild West con los cowboys y los vaqueros, que es Hollywood, es creación de Hollywood, igual que es creación de Hollywood el imperio romano y griego clásico, que están en las típicas películas. Pues esto es lo mismo, es prácticamente, es un golpe en la cara diciéndote, oye, que Japón fue parte de un imperio mundial ariano, igual que China, igual que India, y que los japoneses, chinos e indios actuales no son los habitantes originales de esa región. Pero eso no se puede decir y punto, es lo que hay. Y los terremotos que hubo después, pues no me extrañaría que fueron artificialmente creados, porque hace falta un reseteo, y ese reseteo pues hace falta hacerlo cuando el mundo ya empezó a modernizarse, ¿no? Porque ya empezamos después de la Segunda Guerra Mundial, y antes también, pero en esa época empezó el mundo con la tecnología. ¿Cuánto se avanzó en el siglo XX? Muchísimo. ¿Por qué? Porque el material existía, los avances existían, pero fueron hechos disponibles al público, reseteado. Es fascinante. Esto ya sobrepasa muchos límites intelectuales, que si realmente eres abierto para aceptarlo. Japón, Tokio. Fue Tokio capital imperial de la red imperial de la antigua humanidad ariana,
que habitó en todo este cráter y que a partir de 1800 hubo guerra en aquel entonces, Napoleón y tal, y perdieron la guerra o simplemente se fueron porque dijeron pasamos de este cráter y aquí nos quedamos tú y yo como daño colateral. Impresionante. Nos vemos en el siguiente video con más cuestiones interesantes. Hasta la próxima.